Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 14. Resumen. Geometría simple profunda 012. Estamos compartiendo lo que denominamos el secreto de los secretos, que consiste en armonizar lo perceptible con lo imperceptible, en armonizar la totalidad, porque si prescindimos de lo que calificamos como cuántico, como espiritual o como imperceptible, pues nuestra mente siempre está huérfana de comprensión. Entonces, en este vídeo vamos a presentar esquemas, dibujos de este cosmos cóncavo-convexo, en el cual solamente nosotros percibimos la sucesión, pero para comprenderlo, y este es el secreto de los secretos, debemos de contar con el tercer eje imperceptible y con el concepto de simultaneidad y con el concepto de sucesión. Entonces, estamos viendo un esquema elemental, simple, sencillo y profundo, porque nosotros estamos compartiendo en contra de lo establecido que la verdad es simple y profunda. Entonces, nosotros, la manera más, dijéramos así, más asequible para la comprensión fundamental es el esquema que vemos a la derecha, que ya hemos explicado, de dos vórtices. Podemos decir también en el toroide polo norte y polo sur, que giran, como estamos viendo, en sentido opuesto uno del otro y que confluyen precisamente en el punto central, que este sería el tercer eje, o sería las manos invisibles de la creación. Y aquí es donde se produce la pulsación que crea a los dos ejes y la pulsación que los mantiene, y los mantiene precisamente y coherentemente, pues pulsando, es decir, estableciendo latidos de la vida, al igual que sucede en nuestro corazón. Y entonces, estos dos movimientos, confluyendo en ese centro de pulsación, pues la primera concretización es la que tenemos a la izquierda. Entonces, hemos reflejado en color amarillo el centro de este toroide y también el centro y el exterior de esta representación. Entonces, la parte roja pues sería la representación de la concretización de, por ejemplo, el polo norte o uno de los ejes, y la parte azul pues sería la concretización del otro polo. Y entonces lo que estamos expresando es que tanto en el interior como en el exterior pues se encuentran las manos invisibles de la fuente, o las manos invisibles del Creador, que nosotros estamos acercándonos progresivamente a su comprensión, y nosotros llegamos a la comprensión y a la convicción de que no puede ser de otra manera, de una manera simple y profunda, todo lo contrario en lo que se nos adoctrina en la complejización y en la búsqueda de respuestas en el exterior, cuando realmente los esquemas son sencillos y profundos. Entonces, estos dos movimientos los hemos nosotros decodificado, pues también con la máxima simplicidad posible, y lo hemos simplificado en tres, dijéramos así, movimientos que en la escala musical serían do, re y mi, fa. Eso sería uno, por ejemplo, que estamos viendo aquí en los imanes, también lo hemos decodificado. Y el segundo movimiento sería sol, la, si, do, que serían otros tres
pasos, y los pasos sucesivos, tanto al mi, fa como al si, do, pues se concretan en el centro de la figura que hemos visto anteriormente. Ahí se produce la pulsación, y eso es coherente con el movimiento de las líneas de fuerza de los imanes que ya hemos decodificado, y eso es coherente de otra manera de percibirlo también. Los 3 puntos fundamentales, pues con 3 puntos y 3 puntos, pues son 6 puntos, que son la estrella tetraédrica, que es también un esquema en líneas rectas de precisamente este movimiento fundamental. Entonces hemos decodificado precisamente el movimiento del latido básico del cosmos, y también pues la forma, y también sobre todo esto también tiene consecuencias de tipo, dijéramos así, moral o espiritual, al saber y conocer que estamos conectados y formamos parte de esta fuente, una fuente imperceptible en un punto, pero como hemos dicho en el vídeo anterior, por todo lo manifestado, pues llegamos a la convicción de su existencia. Entonces, estos movimientos básicos que hemos expuesto, pues se concretan ya, y aquí pasamos, damos un salto grande o enorme, pero también simplificado al máximo, pues se concretan en la forma real de la Tierra cóncava convexa, que es la que nosotros estamos decodificando, que es un sinónimo o es totalmente equivalente a toda la realidad, a un cosmos cóncavo convexo. En este cosmos cóncavo convexo no existen galaxias, ni agujeros negros, ni dijéramos así otros planetas exteriores. Todo está realmente delimitado, evidentemente, por dentro y por fuera, por las manos invisibles de la fuerza invisible de la creación, y estos son los esquemas básicos. Entonces aquí a la izquierda estamos viendo precisamente lo que nosotros percibimos, y vemos solamente un movimiento que se va girando en el sentido de las agujas de reloj, que sería la esfera Sol. La esfera Sol, con su movimiento del Sol concretada en el astro Sol, que lo definimos mejor como un foco de irradiación, pues van en el sentido de las agujas del reloj, y eso es lo único perceptible para dijéramos así, nuestros sentidos físicos. Nosotros vemos, como ya hemos dicho, salir el sol por el este y ponerse por el oeste. Eso es, dijéramos así, la forma experimentable y concreta, porque no podemos percibir la forma básica paralela que está sucediendo, que lo ponemos aquí a la derecha, porque aquí a la derecha ya ponemos 2 movimientos, uno de la esfera cóncava en un sentido opuesto al sentido de la esfera convexa interior, y entonces porque estamos reflejando aquí lo que es imperceptible, estamos poniendo aquí el esquema completo de comprensión. Si no se tiene esta visión de los 2 esquemas, pues nuestra comprensión simplemente se centrará en lo material, y nunca se llegará, dijéramos así, a una comprensión más total. Entonces, para llegar a este esquema que ya es la realidad, pues del esquema anterior que hemos visto el toroide, y hemos visto los 3 movimientos o el movimiento básico, que son movimientos siempre teniendo en cuenta la triunidad, para llegar del esquema anterior a este esquema, pues hay muchos pasos intermedios, por supuesto que sí. Entonces nosotros algunos de esos pasos intermedios pues los iremos decodificando, sobre todo los pasos intermedios iniciales, como estamos viendo aquí en la flor de la vida, el esquema inicial de la flor de la vida. Nosotros decodificaremos estos pasos iniciales siguiendo los mismos procedimientos de sencillez y de profundidad. Entonces, aquí a la vista, pues vemos lo que en líneas curvas sería lo que se expresa en un imán. En un imán se expresa un polo, puede ser polo norte, polo sur, y después el muro de Bloch. Entonces, eso es en extensión física, y a partir de esta extensión física de 2 esferas es como vamos creando progresivamente las distintas esferas de la flor de la vida.
Pero lo que ya hemos dicho quizás en algún vídeo anterior, lo que se pasa por alto es que estas dos esferas nunca serán así inicialmente, siempre serán este modelo, una cóncava que la envuelve y otra más interior que es la convexa, y entre las dos esferas pues ahí estaría emitiendo la fuerza de la pulsación creativa del éter pus o de las manos invisibles de la fuente. Este sería el esquema más real. Nos han mostrado mucho conocimiento con la flor de la vida y muchas derivaciones complejizantes, pero no nos han dado comprensión, porque la comprensión precisamente nos la da este esquema en que te muestra las esferas, como en realidad las esferas pues van, dijéramos así, engarzadas o embutidas unas dentro de otras, pero separadas también precisamente por esa fuerza del éter y mediante lo que se llaman las ventanas polares. Entonces, este esquema es el más real. Pero nosotros, como hemos dicho, para llegar al último esquema de ya una Tierra cóncava convexa, como hemos puesto sus líneas más básicas, pues se necesitan también muchos pasos, como son los pasos de la flor de la vida. Entonces, en la flor de la vida nosotros hemos puesto estos 6 pétalos iniciales, pero una flor de la vida pues en total son 19 círculos. Son 19 círculos, que equivaldría a este esquema de 6 pétalos multiplicado por 3, ya serían 18, porque todo tiene que completarse con la triunidad. Entonces 18, pues también ese 18 que serían esferas exteriores, pues tienen que manifestarse con un centro, porque el centro sería la unidad que le da la creación del 3 en el 1. Por eso el 18 de 3 veces estas 6 pétalos, pues tienes que ponerle y te sale uno más, te salen los 19 círculos de la flor de la vida. Pero si observan los 19 círculos de la flor de la vida, se verá que lo están enmarcando otros 2 círculos. Entonces eso sería el 21, 19 y 2 círculos más sería el 21. Y el 21, pues si hacemos la suma cabalística, pues nos da otra vez el 3. Entonces del 1 pues se pasa al 3, porque esa es, dijéramos así, el esquema de la totalidad, el verdadero esquema que nosotros estamos desde el inicio de nuestros vídeos pues queriendo comunicar, de que la realidad que nos presentan siempre de modo dual, pues tenemos que expresarla en una realidad no dual sino triunitaria, es decir, de 3 elementos. Entonces nosotros en próximos vídeos decodificaremos los pasos iniciales, y las personas que sean amantes de la geometría sagrada y precisamente de esta flor de la vida, pues irán comprendiendo que se han pasado a la complejización sin realmente conocer y comprender el significado profundo de la flor de la vida, porque comprendiendo con dijéramos así, dos principios básicos que obtenemos por intuición, pues llegamos y llegaremos, como explicaremos, a la comprensión de que precisamente el éter pus, que sustituye a la gravedad, pues precisamente tiene que ser exactamente invisible, y lo veremos de un modo, dijéramos así, casi de silogismos lógicos. Iremos llegando a esa conclusión y veremos realmente la diferencia de esquema direccionador de una gravedad que precisamente es lo contrario, está al revés precisamente del éter pus, que va creando precisamente estas esferas y las va creando desde un centro imperceptible. Entonces, en este otro esquema que vemos aquí a la derecha, pues hemos simplificado al máximo precisamente en un plano, porque también ya hemos dicho que esto en realidad todos son esferas. Son esferas en volumen, lo que pasa que en 2 dimensiones tenemos que construir pues estos círculos. Pues aquí precisamente este sería el esquema de las 3 fuerzas actuantes tomado en línea curva, que sería la línea real que construye esta realidad, porque todo
se curva y se curva, como ya hemos dicho en otros vídeos, en esferoides. Por eso la realidad no es una planicie como estamos viendo aquí, la realidad es un volumen, y un volumen lo forman esferoides, esferoides que forman un plano, pero que está formado por un esferoide cóncavo y un esferoide convexo. Entonces aquí está el esquema extendido básico de comprensión de las tres fuerzas actuantes, y comprobamos que en el centro pues se forma un triángulo, pero el triángulo, como estamos viendo, no es en líneas rectas, es en líneas curvas. Entonces este podemos decir que es el esquema básico comprensivo de toda la realidad, una triunidad. Entonces nosotros terminamos aquí, y en próximos vídeos pues iremos más concretos al desarrollo precisamente que parte de este esquema básico, progresivamente a la flor de la vida, y desde ahí llegándose a concretizar en la teoría Tierra o cosmos cóncavo convexo, y en vídeos más posteriores iremos haciendo y poniendo ejemplos más concretos y reales y materiales de precisamente, como hemos dicho en un vídeo anterior, la realidad concreta es la que expresa la veracidad o certeza precisamente de esta teoría. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.